Matemáticas, primer ejercicio. Con base en la información determine la afirmación correcta. Un grupo de 86 personas tiene que responder una encuesta para saber qué proveedor de Internet utilizan. Para ello se lo divide en dos partes, cada una compuesta por 34 individuos. Los resultados que se obtienen son, y aquí están los dos grupos que se dividen. Importante entender en la gráfica, en esta parte están los proveedores y acá el número de personas para poder leer bien el histograma. Y tenemos que escoger una respuesta, solo una debe ser correcta. El proveedor más utilizado es el mismo para ambos grupos. Vamos a verificar el más utilizado. Aquí el más utilizado es el número 5. El proveedor número 5 es el más utilizado, con 12 personas prácticamente. Mientras que en el grupo B, el más utilizado es el proveedor número 2, con 14 personas. Por lo tanto, no es correcta la afirmación. La siguiente, 16 personas entre los grupos A y B utilizan al proveedor 1. Al proveedor 1 en el grupo A utilizan 8 personas. Al proveedor 1 en el grupo B utilizan 8 personas. Y es verdad que el grupo A más el grupo B, para el primero tenemos 8 personas, para el segundo tenemos 8 personas, sumadas nos dan las 16. Efectivamente, respuesta correcta, la B. Se acabó el ejercicio. Para probar la C, haríamos lo siguiente. 20 personas de ambos grupos utilizan el proveedor 5. El proveedor número 5, para el primer grupo, son 12 personas. Y para el segundo grupo, son 10 personas. Entonces, sumadas nos dan 22. Descartado. No es 20. El proveedor menos utilizado es el mismo para ambos grupos. El menos utilizado, el que menos clientes tiene en el primer grupo, es el proveedor número 3. Y el menos utilizado en el segundo grupo es el número 4. Conclusión, no cumple. Esto ya es extra. La respuesta ya habíamos encontrado. Así se leen los histogramas. Con base en la información complete del enunciado. En la figura, los vértices del triángulo están representados por las letras X, Y y Z. La suma de los números indicados en cada uno de los lados del triángulo es igual a 30. Si A es igual a B más 2, C es igual a A más 1 y B es igual a 7, el sistema de ecuaciones que se obtiene es el siguiente. Por lo tanto, determina el valor de X, el de Y y el de Z. Lo importante para este ejercicio está aquí, en esta parte y lógicamente en el sistema. Aquí nosotros ya podemos encontrar el valor de A y también podemos encontrar el valor de C, porque ya conocemos el valor de B. Entonces haríamos lo siguiente. Para A es B más 2, pero B vale 7. Más 2, entonces vale 9A. Mientras que el C es igual a A más 1, pero A terminamos de calcular y valía 9, más 1 serían 10. Y el valor de B pues es el que nos dan de dato, que vale 7. Con esto conocemos A, B y C. Una vez que conocemos, podemos reemplazar acá en el sistema y tendríamos lo siguiente. X más Y más 9, porque ahora A vale 9, esto sería 30. X más Z y más 7, B vale 7, sería igual a 30. Y Y más Z y más 10 sería igual a 30. Únicamente hemos reemplazado los respectivos valores calculados de A, B y C.
Pero de aquí podemos nosotros despejar. Es decir, que los números independientes que están sumando pueden pasar del otro lado a restar. Y el sistema quedaría x más y sería igual a 21. Recuerden que el 9 pasa a restar. X más z sería igual a 23. El 7 pasó a restar. Y y más z sería igual a 20. El 10 pasó a restar. Y aquí no hace falta resolver este sistema de ecuaciones. Si quieren lo pueden hacer, pero más sencillo es aplicar la inspección. Porque aquí conocemos que este es x, este es y este es z. Entonces nosotros deberíamos probar y verificar que nos quede la respuesta. Y para esto debemos hacer inspección. Asumimos que la respuesta correcta es la número 1, por ejemplo. Y tenemos que probar estas condiciones. X más y tiene que dar 21. Aquí 2 más 19 sí da 21. Luego tiene que cumplir que x más z dé 23. Y acá tenemos x más z, efectivamente, 2 y 21 dan 23. Y el último, y más z tiene que dar 20. Pero aquí y más z nos da 40. Descartada la primera alternativa, no es. Pasamos a la segunda. Y probamos lo mismo. X más y tiene que dar 21. Efectivamente aquí nos da 21. X más z 23. Entonces x más el z efectivamente da 23. Y la última, y más z tiene que dar 20. 9 más 11 da 20. Esta es la respuesta correcta. Y se acabó el ejercicio. Un fabricante de baldosas presenta a una constructora un diseño con un mosaico similar al que se muestra en la figura, con 4 hojas en su interior, donde el área de una hoja es, y nos dan la expresión. Contamos las hojas, tenemos una hoja, 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas, y el área de una hoja es este de aquí, el área pero de una hoja. Para que el diseño sea aprobado por la constructora se requiere que las hojas sean blancas y lo demás negro, como observamos nosotros en la gráfica. Determine la expresión que permite al fabricante calcular el área que se pintará de color negro. Queremos el área de color negro con el fin de estimar la cantidad de tinta a utilizar. Sin saber matemáticas, nosotros necesitamos de esta baldosa calcular solo el área de color negro. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Nosotros podemos tener al área total. Y el área total simplemente es, como es un cuadrado, lado elevado al cuadrado. Entonces va a ser a elevado al cuadrado. Pero para obtener el área sombreada, nosotros le vamos a poner de esta manera. Va a ser igual al área total menos el área en blanco. Y eso podemos observarlo en la gráfica. El área total, toda el área, si nosotros le quitamos estas partes en blanco, esa es la parte que queda rayada. Entonces, sin saber matemáticas, planteamos esta expresión. Pero el área total ya calculamos. Y el área en blanco, ¿cómo lo podemos hacer? Ya tenemos, porque acá nos dan el área de una hoja, de una. Pero como son 4, le multiplicamos entonces por 4 y tendríamos lo siguiente. Que el área rayada va a ser igual a elevado al cuadrado, estoy reemplazando, menos 4 multiplicado por el área de la hoja en blanco, que es pi elevado al cuadrado sobre 8 y menos a elevado al cuadrado sobre 4. Mucho ojo en esa parte, aquí está la clave. El área en blanco es 4 hojas. Por eso se multiplica por 4. Y el resto es simplemente desarrollarle y tendríamos que el área rayada va a ser igual a al cuadrado. Aquí nos quedaría menos. Con una propiedad distributiva tenemos que desarrollarle y nos quedará pi a elevado al cuadrado sobre 2. Porque se simplifica. La cuarta 1, la cuarta 2. Y ley de los signos, menos y menos nos da más. Para el término de acá se simplifica el 4. 4 del numerador con 4 del denominador y nos queda solamente a al cuadrado. Como a al cuadrado, el de aquí, es semejante al a cuadrado de acá, se pueden sumar.
y nos queda que el área rayada va a ser igual a 2 veces a elevado al cuadrado menos pi a elevado al cuadrado sobre 2. Pero aquí tienen en común esta expresión con la de acá, tienen en común al a al cuadrado. Entonces sacamos factor común y nos queda que el área rayada va a ser igual a al cuadrado paréntesis 2 menos pi sobre 2. Opción correcta, observando bien, es la B. Y se acabó el ejercicio. Un poco de factoreo. Al final hemos aplicado factor común en esta parte. Factor común es el a elevado al cuadrado. Ese es el común. Una agencia de empleos publica en distintas empresas 3 ofertas laborales para el puesto de operario. En la primera oferta se menciona que pueden aplicar personas entre 20 a 30 años. Como nos percatamos, las respuestas están en función de intervalos, pongamos en una recta lo que nos están planteando. La primera oferta es entre 20 y 30 años. Incluidos porque nos dice que pueden aplicar personas de 20 a 30 años, se entiende que es incluido, de 20 a 30. En la segunda van de 22 a 35. Incluido también, porque van de 22 a 35, también es incluido. Y en la tercera van de 25 a 32. Incluidos también. Determina el intervalo de edad en años que pueden aplicar para 3 ofertas laborales. Queremos las 3 ofertas laborales. Entonces eso sería la intersección de las 3. Determina el intervalo de edad en años que pueden aplicar para las 3 ofertas. Las personas que podrían aplicar a las 3 ofertas son las de la intersección de las 3. Es decir, desde los 25 años, punto y coma, hasta los 30 años. Esas son las personas que pueden aplicar a las 3 ofertas laborales. La tensión eléctrica alterna cambia en magnitud y dirección en función del tiempo transcurrido, siguiendo una función senoidal. Así, para la red eléctrica se tiene la expresión de la tensión instantánea, U en voltios, en función del tiempo T en segundos, y la expresión es la que tenemos. Identifique el tiempo en segundos en que la onda de tensión eléctrica da un ciclo completo. Entonces, lo que nos están preguntando es el periodo. Cuando tengan ustedes el tiempo en segundos, lo que están preguntando es el periodo, que le representamos con la letra T. Pero esto viene de una forma que habíamos estudiado, y es que f de x es igual a seno de bx más c, y esto más d. Y decíamos que puede ser seno o puede ser coseno. En este caso tenemos seno, pero si tenemos esta expresión, el periodo se calcula como 2pi sobre b. Entonces, en nuestro caso identificamos el valor de b, y el valor de b será 100pi. Es la que le acompaña a la variable. En este caso tenemos la t, pero también podemos tener la x. Entonces, de la misma forma acá tenemos f de x y acá tenemos u de t. Una vez identificado el valor de b, nosotros ya podemos calcular el periodo. Aquí podemos decir que b es igual a 100pi. Entonces el periodo se calcula con la fórmula y sería igual a 2pi sobre b, que sería 100pi. El pi se simplifica al igual que el 2 y el 10. La mitad del 2 es 1 y la mitad es 50. El periodo viene en unidades de segundos. Y se acabó el ejercicio. Buscamos opción correcta, la B. Ejercicio número 6. Una refrigeradora doméstica consume aproximadamente 200 watts de potencia por cada hora. Si la tarifa que se paga en el país es de $0.10 por cada kilovatio hora, determine el número de días en los que
en los que se paga un valor de $48 por el consumo de este aparato eléctrico. Partimos de lo siguiente, partimos del consumo. Y por acá ponemos la tarifa. En primer lugar, la refrigeradora doméstica consume 200 vatios cada hora. Y la tarifa en el país es de $0,10. Se debe pagar por cada kilovatio. Eso se representa por 1 kilovatio hora. Entonces, cada vez que nosotros consumimos 1 kilovatio, debemos pagar $0,10. Entonces, aquí no podemos nosotros mezclar las unidades. Miren, aquí tenemos nosotros vatios sobre hora y acá tenemos kilovatios hora. Para poder analizar necesitamos pasarle también arriba a kilovatios. Entonces, sabemos que 1 kilovatio es 1000 vatios. Con esto los vatios se simplifican al igual que los dos ceros y tenemos 2 dividido para 10, eso es a 0,2. Entonces aquí tenemos 0,2, pero ya tenemos en kilovatios hora. Si nosotros volvemos a leer el ejercicio, porque hasta ahí no hemos hecho nada, si volvemos a leer el ejercicio para entender, tendríamos que una refrigeradora doméstica consume aproximadamente 0,2 ya kilovatios hora de potencia cada hora. Si la tarifa que se paga en el país es de $0,10 por kilovatio, aquí estaría 0,10 por kilovatio, determine el número de días, pero aquí es importante, miren, nos está preguntando el consumo, pero en días, en los que se paga un valor de 48. Entonces nosotros no necesitamos qué consumo tenemos en horas, nosotros necesitamos en el día. Por esa razón, aquí le vamos a multiplicar por 24 para saber el consumo en días. Multiplicamos por 24, y lo cual nos daría el siguiente resultado. ¿Por qué por 24? Porque queremos el consumo en días. Y recuerden que un día tiene 24 horas, por eso estamos multiplicando por 24. Y eso nos da un resultado de 4,8. Entonces tenemos un consumo de 4,8 en el día. Eso es lo que consume nuestra refrigeradora doméstica en el día. Pero nosotros no necesitamos en realidad lo que consume en el día. Lo que nosotros necesitamos es saber cuántos dólares se está consumiendo en el día. Para esto debemos multiplicar por la tarifa. Y por esta razón aquí vamos a multiplicar por 0,10. Aquí estamos introduciendo la tarifa. Y esto nos da un resultado de 0,48. Pero esto ya serían dólares. Eso es lo que se consume en un día. Entonces, si nosotros ordenamos de mejor manera a este ejercicio, tendríamos aquí el número de días, vamos a aplicar una regla de 3, y acá tendríamos el número de dólares que se deben pagar. Lo que hemos calculado es que en un día se está consumiendo 0,48 dólares. Y la pregunta es lo siguiente, 48 dólares, ¿para cuántos días me alcanza? Entonces, 48 dólares, ¿para cuántos días me alcanzará? No sabemos. Resolvemos la regla de 3 como ustedes lo sepan, y aquí tenemos un signo positivo porque de 0,48 a 48 incrementa, y aquí decimos, a ver, si 0,48 dólares se gasta en un día, entonces 48 dólares me va a alcanzar para más días, entonces viene un signo positivo. Proporcional entonces, proporcionalidad directa, se multiplica esto en cruz. Ya despejando la X, ustedes tienen 48 dividido para 0,48. Si nosotros dividimos esto, nos da 100. Para 100 días nos alcanzaría. Y esa es la respuesta
final. Opción B. Este ejercicio tiene esas pequeñas particularidades de que hay que hacer un cambio de unidades. Por ser un ejercicio un poquito extenso, les pido que lo revisen, que lo practiquen y lo vayan analizando. Las claves están en la primera línea. Aquí está la clave. Primero transforman de unidades para tener en las mismas. Luego analizamos nosotros y decimos, a ver, esto es, pero en una hora. Y nosotros queremos desde en un día. Entonces, por querer en un día, multiplicamos por 24, porque un día tiene 24 horas. Y aquí este de rojo sería el consumo. Pero nosotros no queremos el consumo en kilovatios. Lo que queremos es saber en dólares cuánto tenemos que pagar. ¿Qué hacemos? Multiplicamos por la tarifa. Entonces, la tarifa, al multiplicarle, tenemos ya este valor. Entonces, en síntesis, tenemos que en un día se consume 0,48. Y acá abajo ya aplicamos una regla de 3. Si en un día 0,48, 48 dólares, ¿para cuántos días me alcanza? Resuelven la regla y finalizado el ejercicio. La dificultad en dar un clic en un icono con el ratón en la computadora de escritorio depende de la distancia, la que está el objeto icono entre paréntesis y el tamaño de este según la ley de Fitts. El índice de dificultad está dado por, y nos dan la expresión, donde A es el ancho del objeto y D es la distancia desde el puntero al ratón. Si se conoce ID y el ancho del objeto, ¿qué fórmula permite calcular la distancia? Entonces, mucho ojo porque nos están preguntando la distancia y la distancia. Y si nosotros en la gráfica le observamos en esta imagen, aquí está la distancia que nos piden calcular. Entonces, de ahí vamos a despejarle y tendríamos lo siguiente. ID multiplicado por el logaritmo de 2 va a ser igual al logaritmo de 2D sobre A. Lo único que hicimos es este denominador pasarle a multiplicar. ¿Qué se puede hacer? ¿Con qué objetivo? El que está multiplicando puede pasar a ser potencia del 2 con la propiedad del exponente en logaritmos. Y nos queda lo siguiente. Logaritmo de 2 elevado a la ID va a ser igual al logaritmo de 2D sobre A. Aquí podemos ya simplificar los logaritmos. Y nos queda lo siguiente, 2 elevado a la ID va a ser igual a 2D sobre A. Recuerden que el que buscamos despejar es esta D. Entonces el A que está dividiendo debe pasar a multiplicar. Y con eso nos queda 2 elevado a la ID por A. Y el 2 que le está multiplicando, es decir, este que está multiplicando, bajaría a dividir. Y esto quedaría dividido para 2 igual a D. Esta sería la respuesta. Que se puede expresar de esa manera. Si nosotros buscamos en las opciones de respuesta, con toda seguridad que lo vamos a encontrar. Y es la opción primera, la A. Fin del ejercicio. Aquí, por favor, especial cuidado en la siguiente parte. De pronto vaya a haber confusión entre la D y la otra D. Recuerden que la que está al lado izquierdo, esta viene del índice de dificultad y la de acá viene de distancia. La que nos están preguntando es la de distancia. Esta es la que necesitamos despejar. El proceso ya está. La parte de verde nada más les aclaro que viene de una propiedad de los logaritmos. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, n multiplicado por el logaritmo de a, esto es lo mismo que tengan el logaritmo de a elevado a la n. Esto es una propiedad y es la que justamente se está aplicando. Ejercicio número 8. Para la resolución de la expresión se pueden aplicar propiedades de potenciación excepto. Es decir que para resolver este ejercicio y simplificar lo que llegue a esta expresión se han utilizado varias propiedades de la potenciación. Pero hay una que no se aplicó. Identifiquemos. Potencia de una potencia. Esa sí se está aplicando. Aquí tenemos una potencia elevada a otra potencia. Entonces esta sí se ocupa. Potencia de una potencia.
Potencia de exponente negativo también se está ocupando. En esta parte tenemos una potencia negativa, pero también teníamos aquí. Entonces sí se está ocupando. Potencia de un exponente negativo también se está ocupando. División de potencias de igual base. A ver, vamos a identificar si existe alguna división que tenga igual base. Ninguna. Aquí tenemos el 3, el 2 no tienen diferente base, 2 y 3 diferente base, 3 y 2 diferente base, ninguna tiene división de potencias de igual base, por lo tanto esa sería la que no se está utilizando. Y para ratificar la de multiplicación de potencias de igual base, si tenemos nosotros la multiplicación de potencias de igual base, aquí mismo podemos observarla. La base es 3 medios y acá también la base es 3 medios. Entonces sí tienen ustedes una multiplicación de potencias de igual base. Eso es lo que necesitábamos identificar. No le voy a dejar rayado, más bien le voy a dejar conectado a través de una línea. Aquí tenemos potencias de igual base. Una montaña rusa tiene 4 rutas diferentes. Todas las rutas se asocian con una función real, excepto, es decir, que todas las gráficas son una función, pero hay una que no lo es. Para esto vamos a utilizar el siguiente método y siempre que tengan ejercicios parecidos a este, le aplican el siguiente método. El método consiste en trazar líneas verticales. Ustedes van a trazar líneas verticales sobre las gráficas, por ejemplo, esta línea. Por ejemplo, esta línea. Siempre líneas verticales. Y lo vamos a hacer en todas las gráficas. El objetivo es el siguiente. Una vez que ustedes trazan las líneas verticales, se van a dar cuenta de algo. Estas líneas verticales que estamos nosotros dibujando tienen que cortar en un solo punto a la gráfica para que sea una función. Es decir, esta de aquí sí es una función porque solamente está cortando en un punto. Aquí también está cortando en un punto, aquí en un punto, y donde ustedes quieran hacer la línea va a cortar en un solo punto. Ese es el concepto de función. Acá, para la siguiente, aquí corta en un punto, corta en un solo punto y corta en un solo punto. Pero si venimos acá, la gráfica nos corta en un punto, pero aquí está cortando en 2 puntos, miren. Está cortando en 2 puntos, que le voy a poner incluso con otro color para remarcar. Corta en 2 puntos, es decir que esta de aquí no es una función. Y la otra, la última, también cumple lo que acabamos de mencionar, que el momento de trazar líneas verticales solamente va a cortar en un punto. Aquí está cortando en un solo punto, corta en un punto, corta en un punto, corta en un punto. Ahí estaría resuelto el siguiente ejercicio. Recuerden esto, cuando tengan gráficas y les pregunte si es o no función, lo único que tienen que hacer es trazar líneas verticales y verificar que corte en un solo punto. Y eso sería todo. De pronto, por lo que son fotografías, están un poco inclinadas, pero aquí me basé para trazar esta línea vertical, me tracé en la cuadrícula que tiene el fondo de la foto. Entonces aquí corta en 2 puntos. Pero pasa únicamente en esa, de ahí el resto corta únicamente en un punto. Ejercicio 10. Con base en la información determine el punto donde comienza a descender la bala. Un deportista de élite se prepara para el torneo anual de lanzamiento de bala. Al realizar un análisis de lanzamiento llega. Esta ecuación es la que nos interesa. Es una función cuadrática, donde x es la distancia horizontal y y es la distancia vertical. Y lo que nosotros necesitamos es identificar el punto donde comienza a descender la bala. Vamos a anotarle el punto donde comienza a descender la bala. Gráficamente, aquí la bala empieza a ascender, asciende y llega hasta este punto. Y de ahí empieza a descender. Pero este punto nosotros sabemos que es el vértice y tiene una componente en X.
en este caso una componente en x máximo y una componente y máximo, que justamente es lo que nos están preguntando. Recuerden que la función cuadrática es y igual a f de x y esto tiene ax elevado al cuadrado más bx más c. ¿Para qué ponemos eso? Porque dependiendo de eso se puede calcular el valor de x máximo y el de y máximo. Únicamente aplicando fórmulas. Para x se calcula como menos b sobre 2a. Y para el y se calcula como menos b elevado al cuadrado sobre 4a y más c. Entonces debemos identificar de la expresión que nos dieron, hallar los valores. A valdría menos un veinteavo, punto y coma. B valdría 1, punto y coma. Y el C valdría 2. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores y tendríamos lo siguiente. Menos 1 sobre 2 y multiplicado por menos un veinteavo. Aquí se simplifica en primer lugar el signo y nos va a quedar lo siguiente. Nos queda 1 sobre un diezavo, porque se puede también simplificar la mitad y la mitad. Entonces ahí nos quedaría. Pero aquí debemos hacer nosotros de extremos con extremos y medios con medios, recordando que el 1 del numerador está sobre un 1 imaginario. Y hacemos de extremo con extremo, medio con medio, dándonos como resultado 10. Ahí estaría el valor de x, por lo cual esta respuesta queda descartada y también queda descartada. Puede ser la A o puede ser la B. Eso para el ejercicio. Ahora necesitamos necesariamente reemplazar nosotros en y. Para esto tendríamos menos 1 elevado al cuadrado, todo sobre 4 y multiplicado por a, que es menos un veinteavo. Y esto multiplicado o sumado más bien el valor de c, que vale 2. Por lo tanto, y máximo sería igual, el signo negativo se va a simplificar, menos y menos va a dar más, la cuarta es 1 y la cuarta es 5. Es decir que aquí nos queda 1 dividido para un quinto. Y esto más 2. Y hacemos el mismo procedimiento que antes, recordando que aquí hay un 1 imaginario en el denominador. Extremo con extremo y medio con medio. Entonces nos quedaría 5 más 2 y esto es 7. Entonces ha sido 7 la componente en y. Opción correcta, la A. Únicamente tenemos que calcular el vértice. Recordando que la bala asciende, sube hasta este punto máximo que es un vértice y ahí empieza a descender. Pero el vértice se calcula con x máximo y y máximo aplicando únicamente estas fórmulas de aquí. Bueno, ejercicio número 11. Con base en la información seleccione la ecuación paramétrica de la recta que corresponde al recorrido del caracol. Mucho ojo porque nos piden ecuación paramétrica. Un caracol pequeño de jardín se mueve del punto A al punto B. Esta de aquí sería la dirección del caracol. Se está moviendo en esta dirección. Donde se encuentra una planta para alimentarse de ella, como se indica en el gráfico. Antes que nada, nosotros debemos basarnos siempre en la ecuación vectorial. Es recomendable. Entonces tendríamos que x punto coma y va a ser igual, aquí viene el punto inicial, x0, punto y coma, y0, más t, y aquí viene el vector, que tiene componentes a y b. Para esto, el punto inicial es desde donde parte, entonces aquí estaría el punto inicial, y el punto final es a donde quiere llegar, punto final. ¿Esto para qué lo hacemos? Para calcular el respectivo vector. Entonces el vector se calcula como punto final menos el punto inicial. Pero se opera con las componentes, ¿verdad? Entonces el punto final sería 2 menos 3, eso es 5. Entonces tendríamos 5 punto y coma. Para la otra componente sería menos 5 y menos
4, eso sería menos 9. Y ya tenemos el vector. Simplemente reemplacemos, entonces tendríamos x punto y coma y va a ser igual, x0 y y0 es el punto inicial, desde donde salió, que es menos 3 punto y coma 4 más t y el vector que terminamos de calcular y es 5 punto y coma menos 9. ¿Y esto para qué lo hacemos? Para calcular x. Recuerden que x son las primeras componentes, es decir, las de aquí. Y tendríamos menos 3 más 5t. Y por su parte son las segundas, es decir, las de rojo. Y tenemos 4, ley de los signos, menos 9t. Buscamos en las opciones correctas y esto le pertenece a la primera. Y fin del ejercicio. Ahí está. ¿Existía una manera más rápida para ejecutar el problema? Efectivamente sí, pero tenemos que dominar este tema. ¿Cómo lo hubiéramos podido hacer? Sabiendo que aquí va a ir siempre el punto inicial, porque no perder de vista. Estas partes de aquí viene siendo el punto inicial. Entonces el punto inicial, ¿dónde tenemos? Aquí. Va a ser menos 3 y menos 4. Entonces eso deben buscar aquí. Por ejemplo, la de aquí sí cumpliría. Tenemos menos 3 y el 4. Pero la de acá ya no cumple. Porque la componente en x es la que tiene el valor de menos 3, si nos damos cuenta. Entonces aquí están poniéndole a la x 4, descartado. Y con el mismo criterio descartamos las otras. Aquí no tiene en ningún momento las componentes que necesito, ni acá tampoco. Y me hacía falta solamente verificar ese punto y encontrar la respuesta, sin necesidad de calcular el vector. Pero para este caso le desarrollamos así. Con base en la información calcula el recorrido de la función en grados centígrados cuando el cuarto congelador trabaja en un intervalo de 2 a 7 horas. A las 0 horas empieza a funcionar el cuarto congelador de un restaurante y la temperatura disminuye de acuerdo a la función, donde y es la temperatura y x es el tiempo en horas. Por esto nosotros podríamos relacionarle a x con este intervalo, 2,7. ¿Por qué? Porque aquí tenemos horas y acá abajo nos dice que x es horas. Entonces, x va a tomar esos valores y lo que yo quiero saber es entre qué valor está y. Para esto, entonces, conociendo que y es menos 4x más 20, únicamente lo que vamos a hacer es reemplazar. X va a tomar el valor de 2 y también va a tomar el valor de 7 y vamos a ver cómo varía la y. Entonces tendríamos que y va a ser igual a menos 4 multiplicado por 2 y más 20. Aquí tendríamos que y va a ser igual a 12, nos queda ya. Pero ojo porque esto viene ¿de dónde? Viene del que está cerrado. Entonces aquí tiene que estar cerrado. Y luego nos vamos a y igual a menos 4, paréntesis, ahora en el otro extremo, 7 y más 20. Entonces tendríamos que y va a ser igual a menos 8. Pero esto viene ¿de dónde? Del intervalo que está abierto. Entonces este sería abierto. Si ponemos nosotros como un intervalo, entonces la y está desde menos 8 abierto, punto y coma, hasta el 12 cerrado. Y la respuesta correcta es la B. En el gráfico se muestra 4 rectas que representan tuberías a instalarse en un terreno plano. Seleccione las rectas que son perpendiculares. Habíamos hecho una aclaración de lo que son rectas perpendiculares entre sí. Y para esto empezamos nosotros a calcular las pendientes, pero ojo, porque de acuerdo a estas ecuaciones nos están dando que y es igual a mx más b. Esa forma tiene ahora la ecuación de la recta, donde la m es la pendiente. Por lo tanto, ya podemos sacar directamente los valores de pendiente. Y tendríamos que la pendiente 1 es igual a menos 4. La pendiente 2 es igual a menos 3.
la pendiente 3 es igual a 1/5 y la pendiente 4 es igual a 1/4. ¿Cuáles son perpendiculares? Estas de aquí. Estas dos son perpendiculares. Recuerden ustedes lo que habíamos dicho, que para que sean perpendiculares sería la 1 y la 4, opción B. Tendríamos como opción correcta la B, la 1 y la 4. Aquí lógicamente que esta recta se va a prolongar si queremos analizarle ahí. La pendiente 1 sería igual a -4 y la pendiente 4 es igual. Aquí habíamos analizado que para que sea perpendicular tenemos que darle la vuelta y cambiarle el signo, recordando que aquí está un 1 imaginario. Entonces damos la vuelta y nos queda 1/4. Cambiamos el signo, lo que está negativo pasa a positivo. Y ahí estarían perpendiculares. ¿Cumple o no cumple? Sí, efectivamente, eso está cumpliendo. A este de aquí le estamos cambiando, dando la vuelta y cambiando el signo. Perpendiculares. Recuerden que cuando son paralelas, en cambio, las pendientes son iguales. Pendiente 1 es igual a pendiente 2. Esto pasa cuando son paralelas. Pero cuando son perpendiculares, la pendiente 1 es igual a -1 sobre la pendiente 2.